Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Nuevamente queremos darles la bienvenida en esta hora de la tarde, miércoles, que por la gracia del Señor nuevamente estamos ante su presencia, estamos también ante ustedes para tener un tiempo de reunión, un tiempo de oración, un tiempo donde podamos estudiar la palabra y también un tiempo para cantarle al Señor. Vamos a comenzar. Bienvenidos, hermanos, hermanas, bienvenidas a este momento para estar con el Señor. Y les invito a que abran sus Biblias allá en el Salmo número 90, un salmo que nos invita a reconocer nuestro Dios como el Dios eterno. El Salmo número 90, y vamos a leer los versículos 1, 2, 14 y 17. Va a aparecer en la pantalla para que podamos juntos leer la Escritura sin ningún problema. En la traducción lenguaje actual, esa es la lectura que vamos a hacerlo. Dice de esta manera: Dios nuestro, tú siempre has sido nuestra casa, desde siempre y hasta siempre. Desde antes de que crearas las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. Permítenos comenzar el día llenos de tu amor, para que toda la vida cantemos llenos de alegría. Ya hemos tenido días de tristeza y muchos años de aflicción. Devuélvenos esa alegría perdida. Permite que nosotros y nuestros hijos podamos ver tu grandeza y tu poder. Dios nuestro, muéstranos tu bondad y bendice nuestro trabajo. Sí, bendice nuestro trabajo. Amén. Amén. Después de habernos dado el Señor un día de trabajo, un día lleno de bondades, de bendiciones, podemos decir: Señor, gracias, porque hemos visto tu grandeza. Así que vamos a dedicarle este tiempo a nuestro Señor y vamos a invocar su nombre para poner en las manos de Él este tiempo. Vamos a orar. Bendito y eterno Dios, gracias te damos en esta hora de la tarde porque nos permites estar ante tu presencia y tener un tiempo, Señor, en el cual queremos tener un tiempo de refrigerio a través de tu palabra. Gracias por este día que nos has dado, Señor, que podemos ir terminando, Señor, a estar ante tu presencia en este tiempo de devocional. Bendice a tu iglesia, a los que están reunidos, Señor, en sus casas. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé ese gozo, esa alegría de poder tener ante ti en esta hora, en estar en comunión contigo. Señor, aquellos hermanos, hermanas que puedan estarse integrando en unos momentos más, pedimos también que les des un corazón abierto, listos para invocar tu nombre, pero también para recibir tu palabra. En tus manos dejamos este tiempo, Señor, donde también te pido de una manera humilde que no mires lo imperfecto de lo que podamos hacer, Señor, en esta hora, sino mire el corazón, porque nos acercamos con corazón humilde, Padre. En tus manos nos depositamos, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Una de las cosas que el Señor nos ha dado como hijos de Él es que podamos participar de las bendiciones espirituales y poder compartir las bendiciones espirituales a otros. Como iglesia queremos seguir invitándoles a que sigamos con corazones sinceros a buscar al Señor, buscar su rostro, pero también no olvidemos que nuestro trabajo es predicar la palabra. Así que vamos a entonar el himno No te dé temor, hablar de Cristo. Y entonces vamos a meditar en este himno. Lo vamos a cantar, pero meditemos. Ese es el llamado y esto tiene relación con nuestro tema de hoy. Número 609 en nuestros seminarios, va a aparecer en la pantalla: No te dé temor. Haz que brille en ti su
Dice la palabra del Señor allá en Hechos capítulo 4, versículo 31, hablaban con denuedo la palabra del Señor. Así que uno de nuestros compromisos con el Señor es no dejar de hablar de Jesucristo, que no nos dé temor, aún ahora que estamos pasando por estos momentos de pruebas. Esa es una buena oportunidad para poder expresar lo que sentimos ante Dios a otras personas, pero sobre todo compartir el Evangelio. Y vamos a tener la oportunidad de orar al Señor. Creo que todos hemos sido bendecidos por el Señor, ¿verdad? El día de hoy hemos sido bendecidos de muchas maneras y vamos a reconocer a nuestro Dios como el dador de la vida, como el sustentador, aquel que siempre nos protege, nos cuida, nos alienta. Así que vamos a darle gracias. En esta mitad el Señor nos ha ayudado. Y vamos a tener también un tiempo para interceder por las diferentes necesidades. Si tienes peticiones, hermano, hermana, ahí en tu hogar, puedes ponerlo en las manos del Señor y juntos depositar nuestras gratitudes y nuestras peticiones a nuestro Creador. Vamos a orar e invoquemos nuevamente el nombre de nuestro Señor. Bendito y amoroso Dios, nuevamente estamos ante tu presencia con corazones alegres, con corazones llenos de gratitud porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos has dado, Señor, un día lleno de bendiciones. Señor, nos has dado vida, salud, fuerzas, trabajo. Gracias porque podemos, Señor, ver tu misericordia, ver tu amor para con nosotros, aún siendo inmerecedores. Señor, siempre estás al pendiente de tu pueblo. Gracias te damos por las bendiciones recibidas, Señor, durante este día. Desde que amanecimos, Señor, hasta estos momentos, hemos visto tu poder, tu gloria sobre nuestras vidas. Gracias por el aire que respiramos. Gracias, Señor, porque nos has dado alimento, nos has dado de qué vestirnos, Padre Celestial. Gracias porque nos das la oportunidad de llegar otro día más, pero sobre todo, gracias porque nos das la oportunidad de conectarnos contigo esta tarde. Permite, Señor, que nuestra gratitud llegue a tu presencia, Señor, porque no podemos pagarte todo lo que tú haces y nos das con otra cosa más que acercarnos con corazones humildes y decirte, Señor, gracias. Recibe nuestra gratitud, recibe nuestro corazón, Señor, porque reconocemos que solamente por ti vivimos y por ti nos movemos. Señor, recibe la gratitud de tu pueblo ahí desde sus hogares, en donde quiera que se encuentre tu iglesia, Señor. A mis hermanos, hermanas, que también, Señor, con corazones agradecidos están ahí en sus hogares. Acepta su gratitud como una ofrenda que sea agradable ante ti. Señor, gracias porque tú eres nuestro protector, siempre has sido nuestro sustentador. De manera, Señor, queremos decirte que recibas la alabanza que te ofrecemos, Padre, en gratitud a las bendiciones recibidas. Pero también, sin duda, hay peticiones en cada corazón. Señor, que tú inclines tu oído también a tu iglesia y escuches cada petición que tu pueblo tenga ante ti, oh Dios. Tenemos diferentes necesidades, tenemos diferentes preocupaciones. Tu pueblo tiene diferentes problemas, diferentes situaciones que enfrentan, Señor, pero tenemos un mismo Dios. Tenemos un mismo Dios poderoso, el cual controla todas las cosas. El Dios soberano, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. A ese Dios clamamos y en tus manos dejamos nuestras peticiones. Señor, tú conoces las familias, tú conoces cada hermano, hermana, joven, niño, Señor, incluso las peticiones que puedan tener en sus corazones. Permite que el Espíritu Santo, Señor, mientras tanto, Señor, nos dé la fortaleza, nos dé la fuerza, nos dé el ánimo para seguir adelante. Si algún hermano, hermana, alguna familia tiene que arreglar alguna situación, Señor, de trabajo o cosas personales, que tú les des la sabiduría de lo alto, Señor, y que puedan poder guiarse, Señor, bajo tu Espíritu Santo. Pedimos que recibas también las peticiones de aquellos hermanos, hermanas que están padeciendo momentos complicados en sus vidas. Señor, dales la fortaleza, auméntales su fe, Señor, y que puedan sentir tu presencia y que tú, Señor, seas glorificado en todo lo que hagas. Con acción de gracias oramos y ponemos en tus manos las peticiones y esperamos, Señor, la respuesta de lo que tú tienes preparado conforme a tu voluntad y no la nuestra. Gracias te damos por este momento. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, después de haber orado, vamos a
abrir nuevamente nuestras Biblias, les pido que vayamos al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, capítulo número 2. Apocalipsis, capítulo número 2, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Ahí en la pantalla aparece también. Si alguien no tiene una Biblia en sus manos en estos momentos, no se preocupe. Ahí hacemos todo lo posible para que podamos tener la lectura y todas las herramientas cerca. Nos esforzamos también en hacer esto, ¿verdad? Y entonces queremos que juntos podamos participar de todo lo que hacemos para la gloria del Señor. Vamos a leerlo del 1 al 7. Dice la Escritura de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar. Estamos comenzando una serie de mensajes acerca de las 7 iglesias, pero empezamos con Apocalipsis capítulo 1 como una introducción, y nuestra serie es titulado Cristo habla a su iglesia en los últimos tiempos. Cristo habla a su iglesia en los últimos tiempos. Esa es nuestra serie en el estudio de los miércoles, y hoy, después de haber visto 2 miércoles atrás sobre la persona de Jesucristo, cómo Jesucristo es presentado en el capítulo 1, qué es que Cristo hace para su iglesia, qué es lo que Cristo está haciendo para su iglesia el día de hoy. Hoy veamos el primer mensaje que le dio Jesús a la iglesia de Éfeso en su momento, pero es un mensaje para la iglesia de hoy, nuestras vidas. Por eso nuestro tema de hoy, advertencias a una iglesia activa, pero sin amor. Siempre cuando hay un pero nos va a decir algo. Yo no sé si te ha pasado, ¿verdad? Oye, cuando llegas a tu trabajo, qué bueno que llegaste puntual, pero se te olvidó traer esto. Siempre un pero nos va a decir algo. Advertencias a una iglesia activa, pero sin amor. Hermanas, hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen esta imagen? ¿Les viene en la idea algún nombre, algún lugar donde lo han visto? Es la imagen de la Diana, ¿verdad? Diana, ¿la qué? La cazadora. Y lo hemos visto tal vez en la televisión, en las noticias, o si has viajado a la Ciudad de México, lo puedes ver, ¿verdad? Podemos verlo y podemos decir, ¿por qué una mujer con una lanza? Y entonces, fíjense bien, en el contexto es que Diana la cazadora, como lo conocemos nosotros, es precisamente una diosa que adoraban los griegos, y hasta en nuestro México lo tenemos como una estatua. Y esto fue lo que Dios en su momento dice a la iglesia: tengan cuidado a no meterse con esta pagana. La diosa Artemisa, que viene siendo la misma, lo vamos a ver en un momento más, a través de Apocalipsis, y vamos a ver cómo
cómo nosotros también podemos tener muchas cosas que tenía la iglesia de Éfeso sin que nos demos cuenta. Advertencias a una iglesia activa pero sin amor. Y como comenzamos diciendo en algunos estudios anteriores, estudiar los mensajes que están basados en Apocalipsis para muchos les llena gran temor, les da miedo. Pero dijimos, solamente para recordar, hermanos, que Apocalipsis es un libro de ¿qué? ¿Lo recuerdan? Es un libro de esperanza, es un libro de aliento, es un libro que debe de haber gozo en nuestros corazones, porque Dios nos revela ahí las cosas que van a suceder pronto o que están sucediendo, pero que estamos en las manos del Dios Todopoderoso, el que vive, el que estuvo muerto, dice Apocalipsis 1, pero el que gobierna. Y estudiar los mensajes de las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3 es hacer un recorrido, hermanos, de la esencia espiritual de la iglesia de hoy. ¿Cómo estamos como iglesia? Vamos a descubrir en las 7 iglesias cómo está nuestra iglesia, en qué ha sido fortalecido, cuáles han sido sus retos, pero también cuáles son las debilidades, con qué iglesia nos vamos a identificar de las 7 que vamos a estudiar. Pero no solo se trata de identificarnos, se trata de ir cambiando y buscar la manera de salir de nuestro confort en el cual estamos. Vamos a analizar la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que son los nombres de las 7 ciudades donde se encontraban estas 7 iglesias, allá en Asia Menor. Y en estos mensajes vamos a ver las condiciones, pero también vamos a encontrar las situaciones existentes, reales, que existían en la iglesia o que podemos tenerlo nosotros. ¿Qué mensaje nos quiere dar hoy el Señor? Oremos para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Bendito Padre, nuevamente estamos ante tu presencia para pedirte ahora que el Espíritu Santo sea quien nos hable. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda. Nosotros somos incapaces, Señor, de poder acudir a ti y escuchar tu llamado por nosotros mismos. Necesitamos tu ayuda, Padre. Que el Espíritu Santo sea quien hable. Padre, te pido que solamente me uses como un instrumento donde yo también pueda fortalecer mi vida y poder recibir tu palabra. Bendice a tu iglesia, danos un entendimiento de lo alto, danos un corazón abierto, que podamos recibir tu palabra y ayúdanos a ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Los mensajes que Dios le da a la iglesia o a las iglesias de Asia Menor en su momento, en los tiempos del apóstol Juan, a finales del siglo I de nuestra era, son los mismos mensajes que el Señor nos da el día de hoy para nosotros. Entonces vamos a ver las condiciones, situaciones, problemas que pasaban las iglesias, pero tal vez también están pasando en nuestras vidas. Por ello podemos sentirnos edificados al estudiar las 7 iglesias. Al estudiar estos mensajes, vamos a estar siendo desafiados a revisar nuestra vida, nuestra esencia, pero sobre todo nuestra fidelidad hacia Jesucristo. ¿Estamos comprometidos con Dios? ¿Estamos siéndole fieles? ¿Estamos sirviendo al Señor? ¿O simplemente pensamos que le servimos, pero no es así? Vamos a ir descubriendo. Iniciemos nuestro recorrido y veamos primero lo que el Espíritu le dice a la iglesia de Éfeso. Quiero que veamos 3 cosas. Primero, la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad con un puerto marítimo de gran relevancia allá en Asia Menor. Tal vez la ciudad más importante en ese periodo. Como ciudad podemos recordar y ver las ruinas y todo eso, pero hay algo muy importante. Su grandeza todavía es visible hasta el día de hoy. Y gracias a las ruinas allá en la ciudad de Éfeso,
que se ha conservado, lo pueden ver en la pantalla, alguna imagen, y gracias a esas ruinas que se han conservado de manera excelente, mucha gente acude para ir y conocer a Éfeso por toda la historia que ha tenido en la ciudad, pero también para ver algo muy importante. Uno de los recintos que se conserva al 100% y con mucho cuidado lo están limpiando, están trabajándole, precisamente es el templo a Artemisa, que podemos encontrar también en la pantalla. Entonces, la ciudad se ha conservado de manera excelente debido es puerto marítimo de gran relevancia. Mucha gente llega a Éfeso hasta el día de hoy por la historia que tiene. Y entonces había un anfiteatro en la ciudad en la cual cabían aproximadamente 25,000 personas. Es como una arena bastante grande, lo cual habla de la grandeza de la ciudad de Éfeso. Uno de los recintos que le daba renombre a la ciudad de Éfeso, hermanos, y que deja ver las grandes cosas importantes y asuntos de la ciudad de Éfeso, precisamente es el templo a Artemisa. Y podemos ver que es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y es considerado el templo mayor de la antigüedad. Ahora, en el capítulo 19 de Hechos, podemos encontrar y leer algunas escenas de los creyentes y de Pablo en la ciudad de Éfeso, incluyendo la controversia generada al entorno al culto a Artemisa. Ahora, Artemisa o la diosa Diana fue una de las deidades más veneradas en esos tiempos. Diana fue originalmente una diosa de la caza, de cazar. Se relacionaba con los animales, con las tierras salvajes. Más tarde pasó a ser una diosa de la luna. Y entonces la gente la adoraba, se inclinaba hacia esta mujer, porque la consideraban como una de las deidades que existían en los tiempos. Y entonces era alabada a través de poesías, a través de danzas, y entonces, porque reconocían que era una mujer que en su momento tenía habilidades en la caza, o sea, que se dedicaba a cazar. También fue identificada como la diosa romana, la diosa Diana. Entonces, es la misma Artemisa o la diosa Diana. Se le inclinaba, le daban honor, le daban adoración de una o de otra manera. Cuando alguien llegaba a Éfeso, no podía pasar por alto el inclinarse ante la diosa pagana Diana o Artemisa. Entonces, este templo generaba una grande dinámica religiosa. Todos los que iban a Éfeso tenían que llegar y ver el templo a Artemisa. Tenían que llegar ahí. Y entonces eso también hacía que la economía creciera en la ciudad. Es por eso Éfeso se le conoce como la ciudad rica también, por ser portuaria de gran importancia, tanto en lo religioso y en lo económico. Ahí estaba realmente Satanás trabajando. La gente, pues claro, no conocía la palabra, para ellos era algo nuevo, se inclinaban y empezaban a adorar. Y entonces, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, comienza a sentir un deseo de ir a Éfeso y predicar la palabra. Por tanto, después de ver así rápidamente la ciudad de Éfeso, que si seguimos analizando nos llevamos horas aquí solamente a analizar y estudiar la ciudad de Éfeso, pero solamente es como una introducción. Y ahora vamos a ver, número 2,
las condiciones de la iglesia de Éfeso. En la ciudad de Éfeso floreció una iglesia cristiana importante. Hechos, capítulo 18, después lo puedes buscar por más tranquilidad ahí en tu casa, solamente puedes anotarlo, los pasajes, para ver el contexto. Hechos, capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20, principalmente Hechos, capítulo 18, versículo 22, 23 y 24, comienza a decirnos que Pablo comienza su tercer viaje misionero. Y en su tercer viaje misionero va incluido Éfeso. Es decir, Dios tenía un propósito para la ciudad de Éfeso donde todo el mundo se inclinaba y adoraba a la diosa Diana o Artemisa. Y entonces en Hechos capítulo 18, 19 y 20 nos dice que Pablo, Apolos, Priscila y Aquila levantaron una congregación, levantaron una iglesia. Y entonces podemos leer parte de esta historia en estos capítulos. Y una de las cartas paulinas más importantes para la doctrina, precisamente lo vamos a encontrar, que es dirigida a Éfeso, a la ciudad. Por eso tenemos un libro también, una carta en la Biblia a los Efesios. Entonces es importante tener todo este contexto. Como en todas las ciudades grandes del mundo, en todas las épocas, siempre hay algo que distinga una ciudad. Por ejemplo, si hablamos de la Ciudad de México, ¿qué puede distinguir la Ciudad de México? El Zócalo, ¿verdad? Podemos identificar inmediatamente la Torre Latinoamericana, ¿verdad? Etcétera. Éfeso se distinguía por su puerto marítimo, pero sobre todo por el templo a Artemisa. Y entonces, pero Dios dice, miren cómo Dios trabaja. Dios dice, yo quiero que en Éfeso se distingue otra cosa. Más que el templo a Artemisa, quiero que se distinga una iglesia cristiana. Y entonces comienza a florecer una congregación, una iglesia fuerte y dinámica en Éfeso. Entonces la fortaleza de la iglesia en Éfeso es tal que en el siglo V se reunió ahí el tercero del concilio de la iglesia en el año 431 después de Cristo. Y entonces comienza la iglesia a florecer. Comienza la ciudad, las personas que vivían en Éfeso, incluso los que llegaban de vacaciones o llegaban a visitar la ciudad, empezaron a escuchar la palabra. Ahora, Pablo, al despedirse en la ciudad de Mileto, una ciudad un poco al sur de Éfeso, para darles encomiendas finales, entre ellas les advierte y le dice, tengan cuidado a que no entren falsos maestros, lobos rapaces. En Hechos capítulo 20, versículos 28 a 31 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, está hablando de Cristo, cual Él ganó por su propia sangre. Dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estas palabras reflejan que la iglesia de Éfeso carecía de algo. Los cristianos en Éfeso están conscientes de un ambiente hostil. Los cristianos están conscientes de un ambiente muy duro. Están en peligro, pero no peligro de persecución en primer lugar. Hubo persecución, sí, pero en este momento cuando Pablo le dice,
tengan cuidado, vendrán otras personas que van a querer destruirlos. La iglesia estaba en peligro no de persecución humana, sino de ideología, es decir, de contaminación doctrinal. Pablo les dice, tengan cuidado a no ser contaminados doctrinalmente. Dice, porque ustedes son nuevos en la fe, pero si se mantienen firmes van a crecer, pero no le den lugar a otras personas. Apocalipsis capítulo 2, el pasaje que leímos, encontramos en estos versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los quienes, a los malos. Ahí está, es decir, todo aquello que Pablo les dijo, mira, tengan cuidado a que no entren personas que puedan contaminar su fe. La iglesia empezó a trabajar en ello. Y sí, no dejaban entrar a nadie que no sean los apóstoles de Dios verdadero. Y dice, no, porque dice el versículo 2, conozco tus obras, conozco que trabajas mucho, que tienes paciencia. La iglesia ha sido amenazada, pero tienen paciencia, dice, y no soportan a los malos. Y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, has sabido bien identificar a los falsos maestros. Y entonces, la palabra dice, Éfeso era una iglesia celosa en cuanto a su fe. No dejaban entrar a otro predicador más que los que Pablo recomendaba. Y entonces en eso la iglesia estaba bien fundamentada en su fe. Y así debe ser la iglesia de Jesucristo. Siempre tenemos que cuidar quién es el predicador que podamos estar viendo, escuchando. Podemos ver hoy por todos lados, hermanos, transmisiones, en enlace. Podemos ver muchos predicadores, pero hay que tener mucho cuidado. Tenemos que conocer la doctrina, que no nos vaya a ganar solamente porque hablan bonito. Muchas personas hablan bonito, pero no están hablando palabra. Entonces en eso hay que tener cuidado. La iglesia de Éfeso era celosa en su fe, muy activo, porque dice la palabra, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente y sin desmayar. Has sabido bien defender tu fe. Y entonces eso es lo que el Señor aplaude a su iglesia. Y dice, y has trabajado por amor de mi nombre, dice el versículo 3, y no has desmayado. En todo lo que se dice de la iglesia, en el libro de los Hechos, Éfeso se muestra una iglesia fortalecida y una iglesia dinámico. Hasta ahí va bien. Pero luego viene el versículo 4, dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, hemos visto la ciudad de Éfeso, hemos visto en estos momentos las condiciones de la iglesia, una iglesia que era perseguido espiritualmente, pero sabían defenderse. Pero quiero que veamos la tercera característica, el problema de la iglesia de Éfeso. En medio de este dinamismo interno de la iglesia, en medio de este celo por la verdad, hay un peligro constante. ¿Cuál es ese peligro constante? Le dice el Señor, versículo 4, has dejado tu primer amor. Este es el mensaje clave para la iglesia de Éfeso. El Señor le dice, reconozco que defienden su fe, pero ¿saben qué? Hay algo muy importante que ustedes han dejado de hacer. Ya no me adoran en espíritu y en verdad. Sí, defienden su fe, no dejan entrar a nadie, otro mensajero, pero ya lo hacen como una rutina. Hermanos, iglesia, el divino Salvador, iglesia en general, ¿cómo te sientes delante de Dios?
¿Te sientes una persona que participa, que colabora en la iglesia? Alguien puede decir, bueno, con la pandemia en que estamos pasando, pues hoy como que nos tomamos un tiempo de relax, estamos en casa, a ver cómo le hace el pastor que saque la chamba, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, como lo dije en la lección anterior, hoy es un tiempo para reflexionar. ¿Cómo has estado trabajando o cómo trabajabas ante Dios antes de la pandemia? Y quiero que en ese tiempo en el cual Dios te ha dado un tiempo para que estés en tu hogar, reflexiones. Y Dios quiere que regreses, que yo espero que sea muy pronto, al templo renovado, transformado, y que podamos nuevamente decir, Señor, queremos adorarte como si fuera la primera vez. Podemos ser una iglesia grande, podemos ser una iglesia activa, podemos ser una iglesia con muchos ministerios, pero eso de nada sirve si no hacemos las cosas con amor y por amor a Dios. Podemos tener conocimiento, podemos tener grandes plantillas de maestros, de maestras, pero si no lo hacemos con amor y por amor a Dios, de nada nos sirve. Eso es el reclamo de Dios a la iglesia de Éfeso. Y le dice, comenzaron bien, trabajan arduamente y defienden su fe. Pero ¿saben qué? Pero, le dice el 4, tengo una queja, que han dejado su primer amor. Y entonces, el peligro constante en las iglesias es que sigamos trabajando, pero ya por rutina. Y el Señor, sin duda alguna, nos ha dado esta pausa para que reflexionemos, para que renovemos nuestra mente y para que con gozo volvamos nuevamente a decir, Señor, quiero servirte en espíritu y en verdad. Ya no quiero cumplir un compromiso en la iglesia por cumplir. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, ya anhelan regresar al templo. Yo espero que todos anhelemos regresar. Y yo espero que anheles regresar, pero con ganas de servir y de buscar el rostro de Dios todos los días. Si alguien ya extraña dar una clase, ahora que lo dé con mucho más ganas por amor al Señor, y no solamente un compromiso que cumplir en la iglesia. El problema de la iglesia de Éfeso entonces era que habían dejado su primer amor. Y entonces, esto es algo que Jesucristo no puede permitir que pase en su iglesia. Pero muchas veces nosotros somos los que ya no trabajamos con amor y por amor a Dios. A veces venimos por cumplir y ahí nos vamos. A ver cómo sale y ya me voy. No. Debemos de buscar y hacer lo mejor. Hay un himno en nuestro seminario que dice, da lo mejor al maestro. Dale tu vida. La salud que tienes ahorita, dáselo al Señor, sírvele con amor, dale todo tu esfuerzo y tu vida. Y entonces eso nos recuerda el compromiso y la entrega que debemos de tener. Así que, hermanos, iglesia de Jesucristo, Dios nos está dando un reposo para que reflexionemos, para que meditemos, pero para que volvamos nuevamente como si fuera la primera vez, servir al Señor. Ahora, Dios es tan bueno, hermanos. Dice el versículo 5. A lo mejor la iglesia de Éfeso podría decir, Señor, pero ¿de qué te quejas? Si nosotros trabajamos arduamente, nosotros no soportamos a los malos, nosotros no soportamos a los malos apóstoles o a los apóstoles falsos, nosotros no dejamos, Señor, nosotros estamos en la brecha. Ellos pueden defenderse de esta manera. Ellos pueden decir, Señor, nosotros sufrimos por tu nombre. Señor, trabajamos arduamente, no hemos desmayado. Señor, ¿cómo es que tienes una queja? Y miren, el Señor les dice, recuerda, versículo 5, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. ¿Cuántas de las veces podemos decir, no, si nosotros como iglesia servimos, yo no falto los domingos? O alguien pueda decir, yo no faltaba los domingos, yo no faltaba los miércoles al estudio. Pero la pregunta es, ¿pero cómo venías? ¿Venías realmente a adorar a Dios?
¿O venías a observar qué es lo que vas a ver el domingo y después a ver qué dices, qué vas a hablar entre semana de la iglesia? Es triste cuando a veces sucede, no, el domingo pasó esto, ¿verdad? El domingo o la hermana, ¿ya viste cómo vino? Y empezamos a hablar cosas, perdemos la vista en Jesucristo. Dios dice, olviden eso y ahora enfóquense a mí. Que no nos pase como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento dice que le alababan al Señor, le cantaban, pero Dios les dice, hey, alto. Dice, ustedes de labio me honran, pero su corazón, ¿recuerdan eso? Está lejos de mí. Entonces la iglesia de Éfeso estaba sucediendo algo similar. Defendían su fe, sí, pero ya tenían sus ojos puestos en los hombres, en los falsos apóstoles, no en el Señor. Es decir, ya no adoraban a Dios con todo su corazón. Por eso podemos decir, yo no he faltado o nunca faltaba los domingos, sí, pero ¿con qué intención venías? Por eso el Señor ahora te dice, revisa tu vida, examina tu corazón, ahora que volvamos con nuestro primer amor. Dice el Señor algo sencillo, hasta eso es pecado. Miren, el Señor dice, venir todos los domingos, pero si no vienes con corazón sincero es pecado. Por tanto, dice la palabra, arrepiéntete y haz las primeras obras. Por eso les comentaba, la iglesia pudo decir, Señor, pero ¿de qué te quejas si nosotros trabajamos? Mira, tú mismo dices que nos reconoces que trabajamos. Dice el Señor, sí, pero trabajas solo por cumplir y salir de tu compromiso. Pero Dios es tan bueno que dice, ¿sabe qué? Arrepiéntense. Si no cambian sus corazones, dice el versículo 5, vendré pronto a ti. Entonces, primero lo que les llama el Señor es a arrepentirse y que hagan las primeras obras. El versículo 5, y el adjetivo primeras tiene un doble significado. Lo que hacías primero. Las obras que la iglesia comenzó y por la cual se distinguió por medio de las que adquirió toda su fortaleza espiritual, precisamente es predicar el Evangelio. Predicar. Ahora, lo segundo, la iglesia debía recordar que tenía que mantener actitudes firmes ante Dios. Entonces, pero se les olvidó algo, la iglesia. Tenían un templo donde se congregaban los hermanos, la iglesia de Éfeso, sí, pero se les olvidó que nuestra esencia principal como iglesia, ¿saben cuál es? Es proclamar el Evangelio. Que no se nos olvide eso, hermanos. Podemos decir, no, la esencia de la iglesia es adorar. Tenemos un buen grupo de alabanza, tenemos un coro bien hermoso de tantos hermanos. Esa no es la esencia de la iglesia. La esencia es proclamar el Evangelio. Porque cuando se deja de evangelizar, la iglesia deja de cumplir su misión principal en la tierra, que es proclamar el Evangelio. Y por tanto, la iglesia de Éfeso había caído en eso. Se preocupaba más que no entre un predicador falso que proclamar el Evangelio. Ese es el problema. Nosotros tal vez podemos preocuparnos, queremos más ministerios, queremos más capacitaciones, queremos, ahora que regresemos, vamos a capacitarnos más en todas las áreas. Dios dice, hey, cuidado, frénate. Primero, recuerda, tu esencia principal, tu trabajo principal es evangelizar, colaborar en el trabajo evangelístico. Nosotros como iglesia comenzamos el proyecto, una iglesia de fe y acción misionera. Hemos hecho una pausa, pero seguimos trabajando en ese mismo sentido y lo vamos a trabajar. Ser una iglesia de fe, pero de acción misionera. Pensar en cómo llevar el Evangelio a otras personas. Porque cuando dejamos de evangelizar, dejamos de cumplir las obras de Dios. Por ello,
nosotros podamos también ser advertidos hoy. El Señor nos puede decir: Iglesia, el Divino Salvador, trabajas mucho, tienes muchos ministerios, qué bueno. Tienes una buena plantilla de maestros y maestras. Tienes un ministerio crece infantil hermoso, qué bueno. El Señor nos puede decir: tienen un coro hermoso, qué bueno, pronto se van a integrar. Tienen un ministerio de alabanza hermoso. Pero Dios nos puede decir: pero su trabajo principal es el evangelismo. Hermanos, sigamos el llamado de Dios a no perder esta visión. Apocalipsis 2:5, para ir terminando la reflexión de hoy. Dice: si no hacen esto, ¿qué cosa va a pasar? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Hermanos, sigamos la proclamación de no dejar de hacerlo. No dejemos de hablar del Señor. Vamos a hablar del capítulo 2 nuevamente el próximo miércoles. Solamente quise dar como una introducción a este capítulo y que el Señor nos ayude a proclamar. No se nos olvide nuestra esencia, proclamar la palabra. Ahí en la pantalla va a aparecer también el versículo número 7. Y al que venciere, ¿qué cosa dice? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. La invitación entonces, hermanos, en esta tarde es que seamos una iglesia viva, que esté esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo con ansias. Pero mientras lo esperamos, mientras que eso sucede, nos mantengamos vivos, pero activos. Esa es la parte, no solamente vivos, sino activos, predicando a Jesucristo. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Entonces, hermano, hermana, desde tu hogar, tú puedes presentar a Jesucristo. Tú puedes hablarle por teléfono a tus familiares, desearles un buen día y desearles que el Señor sea en sus vidas. Proclama el Evangelio y al momento en que el Señor nos permite regresar al templo, que realmente nos encuentre con corazones transformados, con corazones que realmente digamos: Señor, quiero servirte como si fuera la primera vez que te he conocido. Quiero servirte como si fuera el último día de mi vida. Hermanos, vivamos verdaderamente para el Señor y sirvámosle al Señor. Vivamos predicando la palabra, viviendo en el amor de Jesucristo. Amén. Amén. El próximo miércoles vamos a continuar con el capítulo 2 para ver algo más amplio y que el Señor nos ayude realmente a que no nos dé temor a hablar de Jesucristo en un ambiente difícil. Hoy aprovechemos este momento. Oremos y de esta manera nos despedimos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes ahora a poner en práctica y te pedimos que también nos cuides y nos protejas. Como familia, Señor, que tu bendición sea con todos nosotros. Y, Señor, al terminar este día pedimos que te quedes con cada una de las familias. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión y participación de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite, con otra reflexión más de la palabra. Amén. Amén.